Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. Cuando analizamos la regulación legal del matrimonio, de la patria potestad o de la tutela, vemos que se hace referencia al deber de alimentos. Sin embargo, los alimentos pueden tener una entidad independiente y producirse como obligación entre determinados parientes y en ciertas circunstancias, que son las que vamos a analizar en este podcast. El tema de hoy es el derecho de alimentos y la satisfacción por una persona a favor de otra. Con alimentos podemos designar los medios necesarios para la subsistencia de una persona, como pueden ser los relativos a la comida, es decir, la alimentación en sentido estricto, pero también los de la vida, que comprenden incluso los gastos de educación. De ahí su relevancia práctica. A continuación, veremos en qué consiste esta prestación de alimentos y hasta dónde se extiende legalmente este derecho-deber de prestar alimentos a otra persona. Para ello, tendremos muy en cuenta las clases de parentesco que analizamos en el anterior podcast. Por supuesto, antes de nada, debo presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. El Código Civil no establece un concepto de derecho de alimentos, sino que se limita a enunciar su contenido. No obstante, podemos extraer de su regulación una definición del derecho de alimentos como aquel derecho u obligación impuesta por la ley a determinados parientes de prestar los medios necesarios para la subsistencia. ¿Y qué regulación establece el Código Civil respecto a este contenido? Pues bien, el artículo 142 dispone que se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Y en los dos párrafos siguientes, que vamos a detenernos a analizar, se incluyen expresamente las necesidades de educación y las derivadas del embarazo y el parto. De esta manera, establece el párrafo segundo, concretamente, literalmente, que los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Se trata, si lo leemos con detenimiento, de una previsión lógica, pues todo estudio de nivel superior no podrá ser concluido en la minoría de edad. De hecho, lo frecuente es que comience a los 18 años. Por lo tanto, los alimentos comprenden siempre la educación e instrucción en la minoría de edad y se extiende a la mayoría de edad cuando nos han terminado sin mediar culpa. Y el tercer párrafo al que hacíamos referencia dispone que entre los alimentos se incluirán, como habíamos dicho, los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo. Así lo establece textualmente este párrafo tercero. Quizá pueda considerarse superflua esta disposición porque evidentemente el embarazo y el parto están dentro del concepto de asistencia médica prevista con carácter general, ¿no?, en el primer párrafo. Y en cuanto a esa última expresión que señala en cuanto no estén cubiertos de otro modo, se refiere a la cobertura por la seguridad social o por un seguro privado o una mutualidad, porque si estuvieran cubiertos no se podrá exigir al alimentante que los pague en la medicina privada. A continuación, vamos a analizar primero cuáles son los presupuestos para que surja este derecho y sus caracteres. A continuación, las clases de alimento.
Posteriormente, los elementos personales, es decir, las personas obligadas y su orden de preferencia, y después analizaremos los elementos reales, es decir, su cuantía, así como su exigibilidad y la forma de cumplimiento. Y terminaremos con la explicación de cuándo se extingue la deuda de alimentos. Vamos a empezar a ver estos puntos. En primer lugar, hemos dicho que es preciso conocer los presupuestos para que nazca este derecho de alimentos. Bien, pues se necesita un vínculo conyugal o de parentesco entre el alimentista y el alimentante. Luego veremos que esto no incluye a todos los parientes, sino a los más próximos. Un segundo presupuesto es el estado de necesidad en el alimentista. De hecho, la deuda de alimentos se extingue desde que desaparece dicha necesidad, y es preciso realizar aquí una precisión debido a que no es necesaria la necesidad absoluta, sino relativa, en relación con las condiciones personales y sociales del alimentista. Y por otro lado, resulta independiente de las causas que la originaron, incluso si son imputables al propio alimentista, salvo en el caso de los auxilios necesarios entre los hermanos, que veremos, lo dejamos ahora ahí, simplemente lo adelanto, que veremos después. Por otro lado, se requiere la posibilidad económica del alimentante para cumplir esa deuda, y a su vez, y en relación con las necesidades, esa posibilidad económica va a determinar la cuantía de los alimentos. Una vez analizados estos presupuestos para que surja el derecho de alimentos, vamos a ver sus caracteres, que son especiales porque, aunque su contenido sea patrimonial, su finalidad es la protección de la vida de una persona, por lo que su fundamento es familiar. Bien, entre estos caracteres tenemos que señalar que se trata de una obligación impuesta por la ley, es decir, se trata de una obligación regulada y creada por la ley. Por otro lado, la reciprocidad, los sujetos activos y pasivos son los mismos. En particular, lo serán uno u otro según la fortuna de uno y de otro, y las necesidades, ¿no?, evidentemente, del quien tenga esa necesidad de alimentos. La relatividad, en cuanto depende de la posibilidad del alimentante y la necesidad del alimentista, y en consecuencia es variable y condicional, por cuanto se reduce o aumenta según aquella posibilidad y necesidad. Y si se extingue, por otro lado, claro, evidentemente, si desaparece una y otra. La gratuidad, ya que es una liberalidad impuesta por la ley, es decir, el que recibe los alimentos no debe ninguna contraprestación al alimentante. Y por otro lado es personalísima e indisponible. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la obligación se impone a un determinado alimentante a favor de un alimentista concreto. A consecuencia de ello, como obligación, es indisponible, aunque sí se puede disponer de las cantidades objetos de los alimentos, y por lo tanto no es compensable y no es renunciable, así lo señala expresamente el artículo 151 del Código Civil, y no es transferible a un tercero, ni tampoco puede ser objeto de embargo o retención. Tampoco cabe transacción y además es imprescriptible, como tal deuda alimenticia, aunque las pensiones vencidas, las que están vencidas, prescriben a los 5 años, como establece el artículo 1966. Bien, en cuanto al contenido de los alimentos, que es otro de los aspectos a analizar, podemos diferenciar, por un lado, entre los alimentos amplios o civiles y los alimentos estrictos o naturales. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Los alimentos amplios o civiles deben prestarse por las personas unidas por vínculo matrimonial o parentesco en línea recta, y se extiende a los distintos conceptos que hemos visto en el artículo 142 para la subsistencia de la persona, que son por tanto más amplios. Sin embargo, los alimentos estrictos o naturales son aquellos que han de prestarse entre sí los hermanos.
los hermanos. O sea, no es lo mismo ese derecho a alimento entre padres e hijos que entre los hermanos, porque los hermanos solamente se ven esos alimentos estrictos o naturales. Y se extienden solo a los auxilios necesarios para la vida cuando lo necesiten por causa que no lo sea imputable al alimentista pero eso sí, se incluyen o también se extiende a los que precise para su educación. Por tanto, los alimentos estrictos son auxilios estrictamente imprescindibles para proporcionar el nivel mínimo aceptable, digamos, por la conciencia social. ¿Y quiénes son las personas? Porque estamos hablando a veces alimentista, alimentante, y para que quede claro por si alguien todavía tiene alguna confusión al respecto, ¿quiénes son las personas con derecho, las personas obligadas a prestar estos alimentos? Que son lo que denominamos elementos personales de este derecho. Por un lado, nos encontramos con esa persona con derecho a reclamar alimentos a los parientes, es decir, el alimentista, que es el que carece de recursos suficientes para su subsistencia, y por otro lado nos encontramos con los obligados a prestar alimentos al pariente que carece de esos medios necesarios para la vida. Es decir, los obligados son los alimentantes. El artículo 143, esto es importante, enumera a estas personas obligadas, señalando que están obligados a darse recíprocamente alimentos los cónyuges, los ascendientes, los descendientes y los hermanos. Bien, vamos a detenernos brevemente a señalar algo, ¿no? Algunas puntualizaciones. En primer lugar, hemos dicho los cónyuges. Su obligación recíproca de alimentos no tiene autonomía propia, puesto que está inmersa en el concepto de socorro mutuo, que es un deber que establece el artículo 68 del Código Civil como efecto personal del matrimonio. Ahora bien, en caso de nulidad, divorcio o separación matrimonial, ya no puede darse deuda alimenticia como tal. Se podrá pedir una pensión, otro concepto, pero en este concepto, pero desde luego ya no hay ese derecho de alimentos del artículo 142 del Código Civil. En el caso de la separación de hecho, la cuestión aquí es más complicada, porque si se ha producido de mutuo acuerdo, pues se regulará por el pacto entre los cónyuges y en su defecto por las normas de la deuda alimenticia entre paréntesis. Si no ha habido tal acuerdo, el cónyuge que ha provocado la separación sin consentimiento del otro no puede reclamar deuda alimenticia, pero sí puede hacerlo el cónyuge que ha sufrido la separación. Bien, los otros obligados hemos dicho que son los ascendientes y descendientes. En cuanto a la deuda alimenticia de los ascendientes respecto a sus descendientes, hay que tener en cuenta que si son menores de edad no emancipados, realmente queda inmersa en la función de la patria potestad, ¿no? Que regula la patria potestad en el artículo 154, que incluye expresamente los alimentos como integrantes de esa función o de ese deber de la derivado de la patria potestad. Si son menores emancipados, puede darse derecho a alimentos frente a sus padres o ascendientes, y si son mayores de edad, puede darse también esa deuda alimenticia si concurren los presupuestos señalados, aunque la condición, aunque de la necesidad de educación e instrucción del descendiente alimentista solo será exigible si no ha terminado su formación por causa que no le sea imputable, tal y como hemos visto que dispone en el artículo 142 en su párrafo segundo. En todo caso, no debemos olvidar que los ascendientes alimentantes son tanto los padres como los posteriores ascendientes, es decir, los abuelos, sin perjuicio, claro está, del orden de preferencia que existe para prestarlos, que marca el artículo 144 y que ahora veremos un poquito más adelante. Del mismo modo, sucede en cuanto a la deuda alimenticia de los descendientes respecto a sus ascendientes, que no se reduce
a hijos respecto a padres, porque también incluiría a hijos respecto a los abuelos. También, evidentemente, veremos o con las matizaciones oportunas en cuanto al orden de preferencia, que haremos alusión después. Entre los hermanos son también recíprocamente sujetos de la deuda alimenticia. Sin embargo, esta se encuentra limitada objetiva y subjetivamente. ¿Y por qué decimos esto? Porque objetivamente, por cuanto su objeto no son los alimentos propiamente dichos, civiles o amplios del artículo 142, sino, como hemos señalado, los del artículo 143, es decir, los auxilios necesarios para la vida, es decir, los alimentos llamados restringidos. Recordamos, esto es importante, que frente a los hermanos solo cabe solicitar esos alimentos restringidos. Y decíamos esa limitación que era objetiva y subjetiva. ¿Y subjetiva por qué? Pues porque únicamente se deben a los hermanos alimentistas cuando lo necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista. Eso sí, y se extenderán, en su caso, a los que precisen para su educación, que ahí sí que están incluidos. Por último, nos encontramos con el hipotético caso de qué ocurriría con alimentos satisfechos por un extraño, que no está obligado, que no son los padres, que no son los hijos, que no son los hermanos. Y están satisfechos por ese extraño, pues el tercero no obligado y sin conocimiento del verdadero obligado. En ese caso tiene derecho a reclamárselos al obligado, salvo que los hubiera dado por oficio de piedad y sin ánimo de reclamarlos. Hemos estado haciendo alusión a ese orden de preferencia, ya que es posible que las personas que reclamen alimentos sean varias o viceversa, que un alimentista pueda exigir los alimentos a una pluralidad de personas obligadas a prestarlas. ¿Cómo se establece entonces el orden de preferencia en estos casos? Pues bien, la cuestión viene regulada en los artículos 144 y 145 del Código Civil. Cuando nos encontramos con una pluralidad de alimentistas, es decir, una pluralidad de personas que pueden reclamarlos, pues bien, si son varios los alimentistas que reclaman alimentos a la misma persona, esta los va a satisfacer a todos, si tiene, evidentemente, posibilidad económica para ello. Si el alimentante no le es posible satisfacer los alimentos a toda esa pluralidad de alimentistas, pues existe un orden de preferencia para prestarlos. En primer lugar, el cónyuge, posteriormente descendientes del grado más próximo, a continuación ascendientes del grado más próximo, hermanos de doble vínculo, hermanos de vínculo sencillo. Pero si los alimentistas concurrentes fueran, imaginemos, el cónyuge y un hijo sujeto a patria potestad, este será preferible a aquel. O sea, siempre el hijo menor que está de edad general, porque es el que está sujeto a patria potestad, pues en este caso sí que será preferido. Bien. ¿Qué ocurre en el supuesto de pluralidad de alimentantes? Es decir, pluralidad de personas que pueden prestarlos, que esto es lo más frecuente. Nos encontramos una persona en estado de necesidad y que tiene a varias personas, a varios familiares con los que tiene un grado de parentesco que pueden prestarlos. Bien, pues si frente a un alimentista hay varias personas, puede tener el deber de prestarlos con el orden de preferencia que marca el Código Civil, que es el siguiente. En primer lugar, el cónyuge, esto es importante el orden, es decir, el primer lugar, luego los descendientes de grado más próximo, pero siempre los descendientes, no nos tenemos que confundir y decir, bueno, es que hay un descendiente de grado 1, de grado 2 o de grado 3. No nos confundamos porque primero cónyuge, luego descendientes de grado más próximo, después ascendientes de grado más próximos, es decir, padres, abuelos, bisabuelos, y hay que tener en cuenta luego que a continuación van los hermanos, pero en primer lugar los hermanos de doble vínculo, es decir, que comparte padre y madre, y luego los hermanos de vínculo sencillo, que es en el caso que, por ejemplo, solamente compartan padre, que tengan el mismo padre o la misma madre. Puede ocurrir
que, aunque tengamos este orden, sean varias las personas obligadas a prestar alimentos, porque el grado sea lo mismo. Es decir, pues por ejemplo, dos descendientes, 2 hijos, pongamos, ¿no? En ese caso, están obligados simultáneamente y lo están en forma mancomunada y proporcional a sus posibilidades económicas. O sea, si hay 2 hijos, pues están los 2 obligados y será proporcionalmente a esas posibilidades económicas que tengan el uno y el otro. En el caso de que uno de ellos no fuera localizado o no lo prestara, sí que el Código Civil prevé que en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar solo a una de ellas, solo imaginemos uno de esos hijos, a que los preste provisionalmente sin perjuicio de su derecho a reclamar a los demás obligados, por ejemplo al hermano, al otro hijo del necesitado por alimentos, la parte que le corresponda. A continuación vamos a referirnos a la cuantía. La cuantía viene determinada por 2 factores relacionados, como siempre, por un criterio de proporcionalidad, que es la necesidad del alimentista y la posibilidad económica del alimentante. Así lo indica el artículo 146. Bien, en cuanto a esa necesidad del alimentista, debe lógicamente graduarse, pues evidentemente en función de sus circunstancias de edad, enfermedad o situación personal. Y además hay que tener en cuenta que no es precisa una necesidad absoluta, sino que basta con que sea relativa, es decir, que corresponda a las circunstancias personales, familiares y sociales. Y por otro lado, en esa necesidad no solo hay que tener en cuenta si tiene ingresos o rentas, sino también, por ejemplo, se tendrá en cuenta pues si tiene un capital disponible o si tiene capacidad para trabajar. Y respecto a la posibilidad económica del alimentante, es la que le permita, que tenga esa posibilidad, se entienda que le permita atender, obviamente, a sus propias necesidades y a las de su familia, y además a esa deuda alimenticia. Además, hay que señalar que está sujeta a variabilidad en función de ambos factores, por lo que se puede reducir o aumentar proporcionalmente según pues el aumento o la disminución de las necesidades del alimentista y la fortuna, evidentemente, o posibilidad económica del alimentante que deba satisfacerlos. En cuanto a la exigibilidad y forma de cumplimiento, la obligación de alimentos es exigible desde que el alimentista los necesite para subsistir, pero no se van a abonar hasta la fecha en que se interponga la demanda. Es decir, la obligación existe y puede ser cumplida inmediatamente de forma voluntaria por el obligado. Y en caso de incumplimiento, el alimentista podrá reclamarla judicialmente. Será entonces esa fecha de interposición de la demanda la que determine su abono. Además, para garantizar los alimentos se pueden también interponer medidas provisionales, ¿no? Como señala el artículo 148, y que el juez los puede, a petición del alimentista, el Ministerio Fiscal, puede ordenar esas medidas cautelares para asegurar los anticipos, para prever esas futuras necesidades. Con relación al momento y forma de pago, la obligación de alimentos puede hacerse efectiva mediante una pensión periódica por meses anticipados. Y aquí, ojo, como es por meses anticipados, imaginemos el caso que fallezca el alimentista. Pues bien, sus herederos no están obligados a devolver lo recibido anticipadamente. Y al tratarse de una obligación alternativa, el obligado a prestar alimentos puede, a su elección, satisfacerlos pagando esa pensión que hemos dicho, mensual, por mes anticipado, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos. Esta facultad, como obligación alternativa, cesa cuando contradiga una situación de convivencia determinada por la ley o por una resolución judicial, o porque perjudique el interés, por ejemplo, del alimentista menor de edad, o por cualquier otra justa causa. Entonces, en ese caso, no existiría esa posibilidad. Y por último, es preciso advertir que el incumplimiento de la obligación de prestar alimentos, obviamente, constituye una infracción que origina consecuencias jurídicas tanto penales como civiles. Las causas de extinción de la deuda las se enumeran en el Código Civil
y son la muerte del alimentante o del alimentista, la imposibilidad económica sobrevenida del deudor, la falta de necesidad de alimentos, así como la mala conducta del alimentista. En cuanto al fallecimiento, a la muerte, ya que al tratarse de una obligación personalísima, se extingue por la muerte del obligado a prestarla, es decir, al alimentante, así como por la muerte del alimentista. Hemos dicho que otra causa de extinción es la imposibilidad económica sobrevenida del deudor, porque hasta el punto que llegará al punto de no poder satisfacerlo, porque entonces estaría desatendiendo sus propias necesidades y las de su familia. Por falta de necesidad, hemos dicho también, del alimentista, porque pueda ejercer su oficio, profesión e industria, o haya mejorado su fortuna, y por tanto no se haya necesaria esa pensión para su subsistencia. Y por último, la mala conducta del alimentista como sanción legal. Por cometer, como señala el artículo 150 y 152, alguna falta de las que dan lugar a la desheredación o cuando, siendo descendiente del obligado a dar alimentos, su necesidad provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo mientras subsista estas causas. Bueno, pues bien, espero que estas explicaciones os hayan resultado útiles para afianzar el conocimiento del derecho de alimentos. Muchas gracias por vuestra atención y el interés prestado, y nos vemos en el siguiente podcast, donde seguiremos avanzando en el estudio del derecho de familia. Muchas gracias.